¿Qué tal? Soy Ignacio, estoy aquí para contarte otra historia. Resulta que en mi infancia siempre papá proveía, siempre papá llegaba a casa y teníamos que esperarlo para poder desayunar, para poder comer, para poder cenar, y traía el recurso. Y bueno, pues siempre traía una cangurera donde sacaba el dinero. Y siempre tenía una frase, me acuerdo mucho, que decía: bolsa, más vale bolsa saca que bolsa seca. Pero siempre había esa aprensión de que el dinero se podía acabar. Mamá estaba incómoda con nosotros, estaba incómoda con la familia, estaba incómoda con papá realmente, porque mamá tenía sueños, ¿sabes? Papá pues era un poco conformista, no le apuraba nada, no había planes para el futuro. Lo máximo que podíamos hacer es: ¿qué vamos a comer al rato? Y ya, no había planes para otra cosa. Y mamá quería tener su casa propia, nosotros rentábamos un departamento. Entonces, bueno, dice que rentábamos, éramos los porteros. Entonces, mamá siempre, pues yo quiero mi casa propia, yo quiero viajar por el mundo, mejorar, ¿no? Ella quería mejorar y papá no quería mejorar. Entonces mamá estaba molesta, ¿no? Estaba molesta porque ciertamente llegaba el recurso económico, pero nunca era suficiente como para aspirar a mejorar. Entonces había una rencilla, ¿sabes? Mamá se peleó con papá, había golpes, había violencia, hubo alcohol y bueno, no me queda ninguna duda de esta frase: cuando la pobreza entra por la puerta, el amor se escapa por la ventana. Lo aprendí, lo viví y lo miré tantas veces. Quizá en algún momento puedan decir: papá y mamá terminaron separados, pero, ¿sabes? Yo vi a mi papá muchas veces ya algo alcoholizado, oliendo una prenda de mamá, de mamá diciendo: Rosita, ¿por qué te fuiste? Regresa. Y yo lo que pude apreciar era una forma de amor que no era muy bonita. Papá extrañaba a mi mamá y decía que la quería y decía que la extrañaba, pero mamá ya se había marchado. ¿Por qué? Porque papá dejó de ser un buen proveedor. Básicamente ahora lo entiendo, entonces no lo entendí. Entonces incluso odié a mi mamá, ¿sabes? Yo odié a mi mamá porque nos había abandonado, ella se fue del hogar y nos dejó a papá y 4 hijos. Y entonces yo pensaba en mis adentros, yo soy el mayor, y yo pensaba: ¿por qué mamá nos dejó? Yo era un niño bueno, niño de 10, yo obedecía, yo hacía lo que me decían. Sin embargo, no entendía por qué mamá se había marchado. En ese entonces no lo entendía. Después lo entendí, ¿no? Cuando dos patrones mentales se unen y no empatan, no son iguales, forzosamente va a terminar una relación rota, porque no hay manera de equilibrar una relación. No hay forma. Entonces, bueno, pues esa es parte de mi infancia. Entonces yo aprendí que el dinero hacía falta en casa. Yo aprendí que papá lo tenía almacenado siempre cerca del estómago, ¿no? Aquí, en su cangurera. Yo aprendí eso y yo me quedé con eso, ¿no? Mamá se fue porque mamá no nos quería, porque mamá se fue a seguir otras cosas. Por lo menos así viví mi infancia, mi adolescencia y parte de mi adultez, odiando esa imagen materna, odiando a mamá, incluso pasando por encima de muchas mujeres que me encontré en el camino, porque yo en ellas veía el rostro de mamá. No buscaba quién me la pagara, no buscaba quién me la hizo, buscaba quién me la pagara. Y entonces, bueno, pues cuando yo empecé con mis propias relaciones de pareja, pues yo miré una vez más cómo la pobreza entra por la puerta, el amor se escapa por la ventana. No importa cuánta filial, cuánto amor hay entre las personas, no importa nada de eso. A mí, por lo menos en mi experiencia, en mi forma de vivir, en mi contexto, como se ha desarrollado, yo veía que siempre las parejas peleaban por dinero. Hoy sé, ahí tienes al INEGI, ahí tienes algunas instituciones gubernamentales que hacen estudios de esto. Yo sé claramente que efectivamente la falta de dinero, no el dinero, la ausencia de dinero es un factor que determina la mayoría de los rompimientos matrimoniales. El 90% de las parejas que se matrimonian terminan divorciadas. Y el 90% de los casos tiene que ver con dinero. Sí, que una infidelidad, sí, que pasan muchas cosas, sí, pero al final el fondo es falta de dinero. Entonces, pues cuando me tocó ver mis propias relaciones, yo veía cuando el amor, como yo lo aprendí desde papá y mamá. Papá yo lo vi desbocarse por mi mamá en algún tiempo, porque bueno, también hubo violencia, ¿no? Hubo tiempo donde la golpeó, o sea, pegaron entre los dos, incluso yo tuve alguna vez un ataque ahí de nervios y terminé en el hospital cuando yo los vi que se estaban golpeando. Mis tíos
mis imágenes más importantes estaban peleando y al final me ponen en medio de los dos y papá gritando decía, a ver, Nachito, tienes que tomar una decisión, ¿no? O te vas con esta hija de su puta madre o te vas conmigo, o te quedas conmigo, así tal cual. Yo tenía 11 años, yo no supe qué hacer, me eché a correr, me metí en una recámara y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas, no? Y al final el problema, era dinero, la ausencia de dinero. Entonces, vuelvo a repetir, cuando yo tenía mis propias relaciones, cuando yo empecé a tener mis propias relaciones, donde se supone, o yo esperaba, o por lo menos es lo que yo entendí de alguna forma, pero no lo había aprendido, es que a mí me tocaba proveer. No sé cuántas mujeres puedan escuchar después de este video o esta parte de este material que estoy creando para esta ocasión y que puedan coincidir conmigo. Se espera que un varón, cuando es tu pareja, sea el proveedor, el gran proveedor. Y bueno, te quiero contar algo que pasó. Cuando yo, después de varios intentos, me casé y tuve hijos, me casé y tuve hijos. Yo ya había tenido algunas relaciones, pero te platico de cuando me casé y tuve hijos. Entonces yo pensaba que ya había llegado, ¿sabes? Tenía una familia, tenía una esposa, tenía hijos, estaba haciendo lo necesario para tener una casa, rentábamos. Yo aprendí a rentar, en mi generación todos rentábamos, para mí era lo más natural rentar. Y bueno, pues rentando la casa y todo, y al final tuvimos problemas, tuvimos retos, pero el principal reto empezó cuando yo dejé de ser un buen proveedor. Tuve una buena temporada donde me iba bien económicamente, tenía yo una empresa, ganaba cerca de 100,000 pesos mensuales, y entonces la renta, los coches, ir al súper, llenar los carritos, y era todo para mí normal. Ya había llegado, las cosas sucedían, trataba que mis hijos tuvieran buena ropa de boutique, todo. Sin embargo, a mí me sorprendió, hoy lo veo así, entonces yo no supe qué pasaba, pero a mí me sorprendió porque se me cayó un contrato, yo trabajaba por mi cuenta, y se me cayó otro contrato, hasta que me quedé sin ingresos. Y yo hoy sé que estaba en un fenómeno económico, social, que no entendí, simplemente no tenía dinero para cubrir los gastos, y entonces empezamos a pelear, ¿no? La que era mi esposa, estábamos peleando, luego hablábamos de infidelidad, hablábamos de inconsistencia, pero al final peleábamos porque no había para cubrir gasto. A veces teníamos una casa grande y después tuvimos una más pequeña, otra más pequeña, terminamos un departamento, un cuartito, y bueno, todo parecía que iba de mal en peor. Tuve un problema de salud porque yo era obeso, pesaba más de 150 kilos, y en ese grado de obesidad tuve una herida en el pie, y luego me querían cortar el pie, terminé de chofer de taxi, y bueno, la historia parecía que iba de mal en peor, en el fondo y cavando, ¿no? Eso es lo que parecía, y las peleas, las acusaciones y todo, porque según mi apreciación, es que empezó a faltar el capital para proveer lo más elemental, lo más básico. Y bueno, pues en mis relaciones continuas que surgieron, siempre salió el problema cuando faltaba el dinero, ¿no? Y entonces yo lo aprendí así. A mí me dio, incluso a veces todavía me causa un gran pesar, que yo parecía que ya había logrado mi gran sueño de la gran familia, tener una familia grande. Yo quería tener 6 hijos, y yo tenía ese sueño, y parecía que ya iba en camino, ¿no? Ya tenía 4 hijos, tenía una esposa, tenía un proyecto. Mal si tú quieres, pero ya lo tenía. Y resulta que después lo fui perdiendo, perdí el respeto, perdí la credibilidad, perdí la confianza de mis hijos. Y eso es algo de lo que más impactó en mi corazón, en mi vida. Me costó llanto, me costó muchas cosas, porque, ¿sabes? Dejé de ser el héroe. ¿Sí? Tú sabes, quizá que me escuches si eres papá, cuando tus hijos son pequeños y tú eres su ídolo, y papá o mamá, ¿no? Papá, mamá, tú eres lo máximo, cuando yo sea grande, yo quiero ser como tú, y eso te enorgullece. Por lo menos a mí me enorgullecía. Yo decía, mis hijos, yo los veía crecer. Mi gran anhelo era ver crecer a mis hijos junto a mí, formarlos, ser parte de ellos, estar apalancado con ellos, de ser su soporte, hacerlos a mi modo. Yo quería crear seres humanos mejores que yo, pero que yo participara. Y de pronto ya no soy el héroe, ya no tengo el respeto de mi pareja, pierdo el respeto de mis hijos a través de lo que ella decía de mí. Terminamos rompiendo, separados, divorciados y todo lo demás.
Y entonces mi aprendizaje de eso y todavía algunas cosas que pasaron posteriormente fue que, cuando, otra vez más te lo digo, el amor se escapa cuando la pobreza entra. Si hay ausencia de dinero, no hay amor que resista. ¿Sí? Porque un hombre, yo he platicado esto, un hombre es detallista cuando tiene dinero, ¿no? Porque si tienes dinero suficiente y tú conoces a una chica, le regalas rosas, le regalas un mariachi, le haces una fiesta, te la llevas de viaje, te la llevas a donde sea, le das de comer, la provees y qué detallista, ¿no? Pero si estuvieras jodido, no te alcanza para ninguna de esas cosas, la llevas a los tacos de la esquina y una coca, o ni eso, y pues ¿cuál amor? ¿Cuál amor? Por lo menos, te vuelvo a repetir, eso es lo que yo he vivido, te lo platico desde mi intimidad, ¿no? Así es como yo lo aprendí. Yo decía, Dios, aquí lo que falta es dinero. El amor florece cuando hay dinero. La amistad es más grande con el dinero. Y también lo entiendo porque cuando uno trae dinero uno se siente más seguro. Entonces cuando eres más seguro estás más tranquilo, tienes menos estrés, estás menos irritable, te enojas menos, ¿no? Tienes menos problemas gástricos, duermes mejor, tienes mejor apariencia, te cortas el cabello, usas un buen reloj, un anillo y todo, te ves mejor. Tienes un auto, te sientes más seguro, más poderoso, todo porque está el dichoso dinero. Es verdad que el dinero no es todo, no compra todo, no es toda la felicidad, pero cómo se aproxima a esa comodidad donde te vuelves empoderado, donde quizá tus valores sean muy valiosos, sean muy importantes, sí, pero después del dinero también, ¿no? Porque comprar medicinas, comprar comida, comprar comodidades, pues eso se hace con dinero, ¿no? Bueno, para todo eso y partiendo de que tuvieras, o en mi caso tuviéramos buenos principios, bueno, pues yo aprendí de esa forma que tener un buen dinero, convertirse en un buen proveedor, era un problema social, era un problema económico, era un problema de un fenómeno que había crecido. De hecho, tú y yo podemos ser testigos de lo siguiente. Cuando en nuestra economía, yo tuve una maestra de economía, que allá por los años de 1980 y algo, ella me decía, ella era socióloga y decía, va a pasar lo siguiente, Nachito, va a pasar, un día va a llegar en donde el sueldo del hombre como proveedor no va a ser suficiente. Esto por el déficit económico, ¿no? Por la inflación económica. Suben las cosas y sube el sueldo, pero sube menos el sueldo. Entonces tu sueldo cada vez alcanza para menos. Esto es por perder poder adquisitivo. Y aunque un hombre trabaje, o una mujer, porque ahora hay muchas mujeres proveedoras, ¿no? Pues aunque uno trabaje, pues tienes dinero apenas para lo que te pagan, o sea, 1,000 pesos, 1,200, 1,500 a la semana, ¿no? Ya alguien colocado gana 2,000, 2,500, pero aún así las cosas han subido. De hecho, te puedo dar un dato de la pandemia para acá, empezó el 2020, digamos, marzo de 2020, cuando una botella de aceite costaba por estos lares 18, 20 pesos y hoy cuesta 50, 60 pesos la misma botella. Es decir, se triplicó, pero no se triplicó el ingreso, ¿no? No se triplicó. Entonces, el hombre o la mujer proveedora, sin darse cuenta, atrapado en una trampa planeada por quién sabe quién, un complot, donde vas perdiendo poder adquisitivo sistemáticamente, cada vez te alcanza para menos. Y bueno, pues de pronto ella, la socióloga me decía, va a llegar el momento en que el ingreso que un hombre tenga no alcance para sostener un hogar. Y entonces van a obligar a que la mujer salga al rescate, la superhéroe, ¿no? La superheroína va a salir al rescate, entonces ella tiene que ir a trabajar. Decide trabajar para apoyar al hogar, entonces ya se apoyan, ya es hombre y mujer trabajando, teniendo su sueldo cada quien para poder sostener un hogar. Sí, pero al desaparecer los dos del hogar mucho tiempo, ¿quién iba a educar a los hijos? ¿Quién iba a formar? ¿Quién iba a dar los valores? ¿Quién iba a dar los principios? Solo los mandas a la escuela, los encargas con una vecina, con un vecino, los llevan, los traen. Y al final, la influencia del contexto, los amigos, los de la calle, la televisión, entonces, ¿no? Ahora los medios sociales, iban a hacer que realmente formaran a nuestros hijos. Y por supuesto, iba a aumentar, eso fue lo que me dijo la socióloga, iba a aumentar la delincuencia, iba a aumentar la drogadicción, niños abandonados, el síndrome que le llaman déficit de atención, ¿sí? Problemas de depresión y todo, porque íbamos a resentir como hijos la ausencia de papá y mamá,
papá y mamá íbamos a resentir la ausencia de mamá y papá y de hijos que no estábamos llegando, y la desesperación y la angustia de que estamos trabajando todo el día y aún así no alcanza, y yo pongo y tú pones, y ahora iba a haber peleas y entonces iba a aumentar la cantidad de divorcios. Eso lo dijeron en 1987 y hoy es una realidad. El 90% de las parejas se divorcian. ¿Por qué? Porque el dinero no fue suficiente. Porque un hombre o una mujer, en caso de ser proveedora, dejó de ser la gran o el gran proveedor. Dejó de ser el héroe de su casa. Ya no, Ignacio Naquito ya no era el superhéroe que sacaba todos los gastos y que protegía a la familia, porque, pues, sorprendido por ese fenómeno, yo no me di cuenta a qué hora llegó ni por dónde, pero a mí no me alcanzaba. Y por supuesto, me divorciaron, ¿no? No era suficiente. Entonces, esta historia que está en mi cabeza constantemente, hoy retomándola, tratando de aprender de aquello, bien, mal, yo me equivoqué, ella se equivocó, nos equivocamos los dos, o nos equivocamos toda la sociedad, como sea, somos parte de un fenómeno, somos el resultado de un fenómeno. Entonces, ¿qué pasa? Que tratando de entender, y ahora mi propósito cambió totalmente. Porque hoy hago redes de mercadeo, porque al hacer redes de mercadeo, tú no necesitas hacer una gran inversión, ¿no? Ahí te tengo unas imágenes allá atrás, aquí en redes sociales, donde yo te hablo de yo necesitaba ingresar más dinero del que la inflación iba quitándome, ¿no? El poder adquisitivo. Entonces yo necesitaba ganar más. Yo necesitaba un negocio propio, porque de qué manera, de empleado jamás iba a alcanzar el déficit, ¿no? Nunca iba a ganarle a la economía. No importa quién gobernara, ya que estamos en elecciones, no importa quién gobierne, con un sueldo nunca le vas a ganar a la inflación, que cada vez ganamos un poquito más, pero que las cosas valen cada vez mucho más, ¿no? Si estás de acuerdo conmigo, escríbeme algo aquí. ¿Verdad que cada vez nos alcanza para menos? Sí, claro, ¿no? Entonces, creo que no es un fenómeno, no es algo que esté a discusión, y no se trata de política. Simplemente es un fenómeno que ni siquiera es de México, es a nivel planeta. Acabo de regresar de España y allá pasa lo mismo. El poder adquisitivo cada vez es menor y tienen problemas muy parecidos a nosotros. Son el viejo continente y son el país desarrollado, y no importa, está igual, ¿no? Yo creo que decía, los ricos cada vez ganan más y los pobres cada vez menos, porque no saben, porque no entendemos cómo. Entonces, la forma que yo encontré de poder corregir ese error sistemático, ese error de la Matrix, donde nos van quitando el poder adquisitivo, y entonces, como no tenemos un gran poder adquisitivo, tenemos miedo de perder ese pequeño empleo donde nos pagan 1,000 pesos, 1,500 a la semana o 3,000 a la quincena, y vamos teniendo miedo porque de por sí no nos alcanza, y perder ese ingreso y meternos en un grave problema. Entonces nos tienen como atrapados, ¿sabes? No sé si tú estudiaste esto, te tocó que te enseñaran esto de la tienda de raya. Me siento atrapado en la tienda de raya, así lo veo ahora, cómo fue que sucedió, ¿no? Entonces, empezar un negocio propio, si tú tuvieras una tortillería, si tú tuvieras una panadería, si tú tuvieras una fábrica de ropa, si tú tuvieras una fábrica de películas, tuvieras, no sé, una rosticería de pollos, que son los negocios que yo he tenido, pues te va mejor. Si tienes una tienda, te va mejor a que seas empleado de algún lugar. El ser el dueño de un negocio, creo que la mayoría podemos estar conscientes y de acuerdo que tener un negocio propio es mejor que ser empleado de alguien. Sin embargo, esa forma de entender tener negocio propio es otro tipo de cárcel, donde te atrapas todo el día. Yo cuando tenía tiendas, yo abría a las 6 de la mañana y cerraba a veces a la 1 de la mañana, nada más dedicado a dormir 4 o 5 horas, a veces me bañaba, a veces no, y ya abría otra vez. ¿Por qué? Porque el dinero tenía que alcanzar, y es verdad, ganaba más, ¿no? Ganaba más, ahí terminé desarrollando mi obesidad, 156 kilos, ¿no? Problemas de glucosa, problemas de presión, de depresión, porque de pronto, ¿cómo llegué aquí? Yo sí estudié lo que aprendí, ¿no? O sea, yo sí estudié, hice caso a las reglas que me dijeron y no tenía dinero, no tenía solvencia, no tenía libertad. Y entonces, por eso amo las redes de mercadeo, porque pues mi concepto es ese. ¿Cómo puedo encontrar algo que a cualquiera, una persona cualquiera, como yo, que nací en Buenos Aires, o alguien que vive en un barrio humilde, no humilde, en un barrio bajo, en un barrio lleno de delincuencia, en un fango, pues, y que tienes sueños de todos modos, y que te reclamas y lloras con Dios y dices, debe haber algo para mí? O sea, no creo que haya nacido nomás para medio trabajar y medio ganar y medio crear y medio vivir, ¿no? O sea, estar pasando toda la vida trabajando
para nada, porque apenas subsisto, ¿no? Y luego me divorcian porque el dinero no alcanza, no soy el gran proveedor, no soy el héroe, ¿no? Y entonces sucedió lo siguiente, aparece redes de mercadeo, entendí el modelo, pero no lo aprendí a hacer bien. Y entonces me equivoqué, empresa tras empresa, producto tras producto, pero a lo largo de caer, como dice Michael Jordan, ¿no? He fallado una y otra vez, es por eso que tengo éxito. ¿Por qué? Porque pues después de tanto dije, ay Dios, creo que ya entendí. Todo lo que yo intenté hacer no era por ahí. Lo que hay que hacer es seguir el camino del mentor. Abrazarte de un mentor. Hoy tengo 3 mentores y me van dirigiendo de mucha mejor manera, con mucho menor esfuerzo y con mucho mejor resultado. Por eso el gran proveedor, ¿no? O sea, no importa quién seas, mamá soltera, papá soltero, o ya te divorciaron, y quieres recuperar la identidad de poder de ser el gran proveedor o la gran proveedora. Pues para mí, por lo menos es lo que yo he visto, el mejor modelo que he conocido, porque tienes que invertir poco, porque le puedes dedicar 4, 5, 6 horas al día, ¿no? Mentira que medio tiempo, ¿no? Sí tienes que dedicarle bien para hacerlo bien. Hay que quemar naves. Pero aquí se te va a redituar bien, quizá al principio no, pero si tienes un buen mentor, tienes un buen modelo, tienes una buena empresa, tienes todo establecido, pues hoy llegan personas acá en nuestro equipo y a los 4 o 5 meses ya tienen ingresos importantes, lo que les permita pagar sus deudas. Ya liberarte de las deudas significa dormir en paz, estar tranquilo. Por lo menos de mi vida no le debo dinero a nadie, le pagué a los bancos, le pagué a las personas que les debía, de las que me estaban cobrando que ni me acordaba. O sea, hoy gozamos de una ligera, no vamos a presumir que mucho, pero vivimos una ligera libertad, ¿no? Donde tenemos casa propia, auto propio y no debemos dinero. Donde el dinero que llega es para comer, es para beber y para poder compartir con algunas personas, ¿no? Con la familia, con todo, ¿no? Hoy tengo una nueva familia, donde hoy soy el gran proveedor, donde hoy mi hijo me ve hacia arriba y dice, papi, cuando yo sea grande, yo quiero ser como tú, yo quiero ganar dinero como tú. Entonces eso a mí me hizo recordar mi familia anterior, ¿no? Donde yo me acuerdo que mi hijo, el mayor, decía, papi, cuando yo sea grande, quiero ser como tú, y después dijo, no, por Dios, no puedo ser como tú, porque fue destruido el modelo, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente lo que te quiero platicar es eso, ¿no? De ahí viene desde la infancia, implantado por papá, por mamá, los divorcios que han sucedido, uno donde he pasado los papeles diferentes, ¿no? Uno donde pasé como hijo, otro como yo fui el protagonista del divorcio, etcétera. Y entonces hoy sé claramente que no garantiza nada, pero tener mejores recursos obtenidos de mejor manera te ayuda a tener mejores relaciones, porque ya estás en paz, porque estás sin estrés, porque no le debes dinero a nadie, porque duermes tranquilo, porque puedes apoyar, porque puedes proteger, porque puedes abrazar. Y en esa medida que puedes abrazar, proteger y darle eso que necesitan los tuyos, la gente que te rodea, tus amigos, las expectativas que se espera de ti, tú como hombre, yo como hombre, nosotros como hombres, volvemos otra vez el superhéroe de nuestros hijos, recuperar esa identidad de gran proveedor, el gran proveedor. Y si eres una chica que pues las circunstancias te llevaron por el mismo camino y hoy eres la que está del otro lado, se quedó con los hijos y te volviste la proveedora y ahora estás desesperada y angustiada, qué mejor que un modelo que te implique dedicarle 4 o 5 horas al día y que estés al pendiente de tus hijos para que no los eduque la calle ni los medios sociales, que estés al pendiente de ellos y al mismo tiempo hoy vayas construyendo un ingreso al principio para subsistir, ¿no? La historia esa que tengo por ahí del caldito de res, ¿no? Al principio, pero después que te den ingresos suficientes para que ya sueñes con un viaje, con una casa, con un auto, una mejor vida, un mejor estilo de vida para tus hijos y todo eso, y te vuelvas la gran proveedora y te vuelvas la super heroína de tu casa, de tus hijos, de esas personitas que tú quieres, ¿no? De tu mamá, ¿no? Tu papá, porque no vamos a jubilar a papá y a mamá, por ejemplo, ¿no? Puede ser, no sé cuál sea tu sueño, no sé cuál sea, ¿no? A mí me late que eso puede ser cuando uno se dé el gusto de decir, papá, mamá, estás jubilado en mi casa, mi mamá pues ya falleció, ¿no? Pero pues es que los suegros, ¿no? Puede ser, ¿no? O la mamá de mis anteriores hijos también, ¿no? Pues podemos hacer algo por ellos siempre y cuando los recursos estén y claro, nos demos la oportunidad de volver
a encontrar, ¿no? Volver a encontrar. Bueno, te quería platicar esto para que tú comprendieras o para que yo te dijera acerca de este concepto del gran proveedor. Puedes ser el héroe de tu casa. Para mí no hay otra cosa. Seguro ahí debe haber otros caminos. No digo que los conozca todos, pero para mí el mejor camino, con poca inversión, poco tiempo y además una escuela que te enseñe cómo hacerlo, porque no es que te avientes nada más, ¿no? Te decía que tuve muchos negocios diferentes, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que te avientes como el borras si lo quieras hacer. En ese medio donde si yo quiero poner una panadería y le pregunto al dueño de la otra panadería, oye, oriéntame, ¿qué tengo que hacer para poner una buena panadería? Y no te va a dar sus secretos, te va a decir, pues inténtalo, ¿no? Y redes de mercadeo es un ambiente donde hay una escuela, donde quien te patrocina, donde quien te mentorea, desde lo más profundo de su corazón, entendiendo el modelo, te va a ayudar, te va a enseñar, te va a acompañar, te va a estar ahí acompañando para cuando te caigas y puedas mejorar tus resultados, porque si ganas tú, gano yo. Entendiendo eso, es un modelo que te obliga a ser bueno, ¿no? Me quiero despedir contigo con una frase del gran maestro Facundo Cabral, un maestrazo para mí, que decía que los malos son malos porque no saben hacer otra cosa, pero si los malos entendieran qué buen negocio es ser bueno, serían buenos aunque fuera por negocio. Y yo claramente entiendo que este señor estaba hablando de redes de mercado. Yo soy Ignacio, nos vemos en la siguiente. Ten un día increíble.